Soy Grecia Quirós, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manso. El 30 de noviembre de 2025, Omar García Harfuch presentó ante los medios los resultados más contundentes que hemos visto desde que comenzó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Los números me dejaron sin palabras: 932 personas detenidas, 924 armas de fuego aseguradas, 22.9 toneladas de droga incautadas, 17 laboratorios clandestinos destruidos. Además, la estrategia antiextorsión había resultado en 180 detenidos adicionales por ese delito específico. Cuando Harfuch me llamó para adelantarme las cifras antes de la conferencia de prensa, sentí que por primera vez desde que asesinaron a Carlos podía respirar con algo parecido al alivio. El Estado mexicano estaba cumpliendo su promesa de desmantelar al CJNG en Michoacán. Los Rs, la célula criminal responsable de la muerte de mi esposo, estaba siendo destruida pieza por pieza. Esta es la historia de cómo llegamos hasta aquí. Harfuch detalló en la conferencia de prensa que las detenciones más relevantes de la estrategia incluían a Pedro, alias Camorri, identificado como distribuidor de droga, operador logístico, generador de violencia y extorsionador. A Camorri le decomisaron armas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y tecnológico que utilizaba para coordinar las operaciones criminales en su zona de influencia. También detuvieron a Heriberto, acusado por delitos de secuestro y delincuencia organizada en el Estado de México, un operador que conectaba las redes del CJNG con células criminales que operaban en otras entidades. Cada nombre que Harfuch mencionaba era un eslabón menos en la cadena que había ordenado y ejecutado el asesinato de Carlos. Cada detención debilitaba la estructura de los Rs, la célula del CJNG que según las investigaciones había coordinado el ataque contra mi esposo durante el Festival de las Velas el 1 de noviembre. La vinculación a proceso de Jorge Armando alias el licenciado fue destacada como uno de los logros más importantes del periodo. El licenciado era uno de los autores intelectuales directos del asesinato de Carlos, el hombre que había coordinado la logística del ataque, reclutado a los sicarios y transmitido las órdenes del Runo hacia los ejecutores en campo. Ahora estaba formalmente vinculado a proceso en el Penal Federal del Altiplano, enfrentando cargos que podrían significar décadas de prisión. También mencionaron la detención de Jaciel Antonio, alias El Pelón, el presunto reclutador de sicarios en centros de rehabilitación que había captado a Víctor Manuel y Fernando Josué, los jóvenes que participaron directamente en el asesinato de Carlos. Cada pieza del rompecabezas criminal estaba cayendo en su lugar. Cada responsable estaba siendo identificado, capturado y procesado. El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, complementó el informe de Harfuch detallando el despliegue militar en Michoacán. 10.506 elementos federales habían sido desplegados en el estado, respaldados por 5 helicópteros, 18 drones, 5 células especializadas contra explosivos, 3 vehículos desminadores, 3 equipos antidrón, 41 sistemas antidrón, 1.031 vehículos terrestres y 4 escáneres. Era una fuerza militar comparable a la que se desplegaría en una zona de guerra. Y en cierto sentido, Michoacán era exactamente eso, una zona de guerra donde el Estado mexicano había decidido finalmente enfrentar al crimen organizado con toda su capacidad. Los equipos de inteligencia estaban posicionados en Morelia, Uruapan y Apatzingán, estudiando el terreno y permitiendo el avance de las investigaciones. Los resultados específicos del despliegue de la Defensa Nacional en 28 días de operativo eran impresionantes: 135 detenidos, 57 armas de fuego incautadas, 6.919 cartuchos recuperados, 363 cargadores asegurados, 445.5 kilogramos de droga incautada, 110 vehículos recuperados, 89 artefactos explosivos desarmados, 53 kilogramos de material explosivo asegurado,
629,055 pesos en efectivo incautados, 8 campamentos usados por grupos criminales destruidos y 14 tomas clandestinas inhabilitadas. También se había asegurado un área de concentración con 7,300 kilogramos y 28,800 litros de sustancias químicas utilizadas para la producción de drogas sintéticas. Cada número representaba un golpe directo a la capacidad operativa del CJNG. La Secretaría de Marina también presentó resultados significativos. Habían asegurado 87 bultos conteniendo 2.5 toneladas de cocaína, cuyo valor se estimaba en 983,959,885 pesos, casi 1,000 millones de pesos en droga que no llegarían a las calles, que no generarían ganancias para el cártel, que no financiarían más violencia y corrupción. También detuvieron a una persona que transportaba 502 millones de pesos en precursores químicos y sustancias químicas destinadas a la producción de metanfetamina. El golpe económico al CJNG era brutal. Cada cargamento interceptado, cada laboratorio destruido, cada precursor químico decomisado reducía la capacidad del cártel para generar los recursos que necesitaba para mantener sus operaciones criminales. Harfuch reveló oficialmente que los R's era la organización criminal que estaba detrás del asesinato de Carlos Manzo. Era la primera vez que se identificaba públicamente a la célula específica responsable del crimen. Los R's era una estructura afín al CJNG que operaba bajo las órdenes del Runo y su hermano el Re2, los operadores regionales del cártel en Michoacán. El nombre hacía referencia a las iniciales de los hermanos Álvarez Ayala Runo y R2, los líderes que habían construido esta célula criminal para controlar Uruapan y la región circundante. Harfuch explicó que aunque no se tenía el número exacto de integrantes de los R's, las investigaciones continuaban para identificar y capturar a cada uno de ellos. La declaración pública era importante porque ponía nombre y rostro al enemigo, permitiendo que la ciudadanía entendiera exactamente contra quién estábamos peleando. Cuando llegó mi turno de hablar en la conferencia de prensa, no pude contener la emoción. Agradecí públicamente a Harfuch, al ejército, a la marina, a todas las instituciones que habían trabajado incansablemente durante el último mes para desmantelar la red criminal que había asesinado a Carlos. Dije que 932 detenidos era un número que habría parecido imposible hace apenas unas semanas, que 22 toneladas de droga decomisada era un golpe devastador para el CJNG, que cada arma asegurada era una vida potencialmente salvada. Dije que los R's estaban siendo destruidos y que era cuestión de tiempo antes de que el Runo cayera también. Los periodistas preguntaron si me sentía más segura ahora que tantos criminales habían sido detenidos. Respondí que no me sentiría completamente segura hasta que el último responsable de la muerte de Carlos estuviera en prisión, pero que cada día estábamos más cerca de ese objetivo. La estrategia antiextorsión que mencionó Harfuch era particularmente significativa para Uruapan y toda la región aguacatera de Michoacán. 180 personas detenidas específicamente por el delito de extorsión significaba que las redes de cobro de piso que habían asfixiado a comerciantes, productores y transportistas durante años estaban siendo desmanteladas. Muchos de esos extorsionadores trabajaban para los R's, utilizando la amenaza de violencia para obligar a la gente a pagar cuotas semanales o mensuales que alimentaban las arcas del CJNG. Cada extorsionador detenido era un alivio inmediato para las víctimas que habían vivido bajo ese yugo criminal. Algunos comerciantes de Uruapan me habían contactado en las últimas semanas para decirme que por primera vez en años no habían recibido la llamada semanal exigiendo el pago. Era una señal concreta de que la presión del Plan Michoacán estaba produciendo cambios reales en la vida cotidiana de la gente. Los 2 campamentos empleados por grupos criminales que fueron localizados durante el operativo revelaron la infraestructura que el CJNG había construido para sostener sus operaciones en Michoacán. Eran instalaciones semipermanentes
con dormitorios, cocinas, almacenes de armas y equipos de comunicación que permitían a los sicarios ocultarse de las autoridades mientras coordinaban ataques y extorsiones. En esos campamentos se aseguró droga, armas y vehículos que estaban listos para ser utilizados en operaciones criminales. La destrucción de estos campamentos obligaba a los Rs y otras células del CJNG a buscar nuevos refugios, a moverse constantemente, a operar en condiciones de mayor precariedad. Era parte de la estrategia de Harfuch, no solo detener criminales, sino también destruir la infraestructura que les permitía operar con impunidad. El secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles, agregó que se habían llevado a cabo detenciones en diversos puntos de México que, aunque no estaban directamente relacionadas con el caso de Carlos Manso, habían ayudado a reducir los índices delictivos y de tráfico de drogas en múltiples estados. Mencionó capturas de personas vinculadas con Fausto Isidro Mesa Flores, alias el Chapo Isidro, líder del cártel de los Beltrán Leiva, que operaba en regiones como el Estado de México y mantenía conexiones con células criminales en Michoacán. La guerra contra el crimen organizado no se limitaba a un solo cártel ni a un solo estado. Era una ofensiva nacional coordinada, donde cada golpe a cualquier organización criminal debilitaba el ecosistema completo de la delincuencia organizada en México. Las 22.9 toneladas de droga incautadas representaban uno de los decomisos más grandes en la historia reciente de Michoacán. La mayor parte era metanfetamina, la droga sintética que el CJNG producía en laboratorios clandestinos y exportaba hacia Estados Unidos, generando ganancias millonarias, pero también había cocaína proveniente de Sudamérica que el cártel recibía por vía marítima a través del puerto de Lázaro Cárdenas y distribuía hacia el norte del país. Los 17 laboratorios clandestinos destruidos eran instalaciones donde se procesaban los precursores químicos para producir metanfetamina. Cada laboratorio destruido representaba una pérdida de capacidad productiva para el CJNG que tomaría meses reconstruir si es que lograban hacerlo bajo la presión constante del Plan Michoacán. Los 89 artefactos explosivos desarmados eran quizás el dato más aterrador del informe. El CJNG había sembrado Michoacán de bombas improvisadas diseñadas para atacar a fuerzas de seguridad, a grupos criminales rivales o simplemente para sembrar terror entre la población civil. Esos explosivos habían matado a soldados, policías y civiles inocentes que simplemente transitaban por carreteras controladas por el cártel. Desarmar 89 de estos artefactos en menos de un mes significaba prevenir potencialmente decenas de muertes. Los equipos especializados contra explosivos que mencionó el titular de la defensa trabajaban día y noche localizando y neutralizando estos dispositivos, arriesgando sus vidas para proteger a los demás. Eran héroes silenciosos cuyo trabajo rara vez era reconocido públicamente. La conferencia de prensa también incluyó un mapa interactivo mostrando las zonas de Michoacán donde se habían realizado los operativos más importantes. Uruapan aparecía como uno de los puntos de mayor concentración de acciones, lo cual me llenaba de satisfacción y preocupación al mismo tiempo. Satisfacción porque significaba que las autoridades estaban priorizando la zona donde Carlos había sido asesinado. Preocupación porque también significaba que los Rs todavía tenían presencia significativa en mi ciudad y que la batalla estaba lejos de terminar. Eh, Otras zonas destacadas eran Apatzingán, Corazón de Tierra Caliente, donde el CJNG disputaba territorios con Cárteles Unidos, y, y la región costera alrededor de Lázaro Cárdenas, donde el cártel controlaba rutas de narcotráfico marítimo. Harfuch cerró la conferencia de prensa con un mensaje directo para el Runo y los demás líderes de los Rs que todavía estaban prófugos. Dijo que su captura era inevitable, que cada día el cerco se estrechaba más, que las personas en quienes confiaban estaban siendo detenidas una por una y proporcionando información que acortaba la distancia entre ellos y la justicia. Dijo que
podían seguir escondiéndose, pero que eventualmente los encontraría sin importar cuánto tiempo tomara. Era un mensaje de advertencia, pero también de confianza en la capacidad de las instituciones para cumplir con su misión. Yo estaba de pie junto a él mientras hablaba y sentí que sus palabras también iban dirigidas a mí, una promesa de que la muerte de Carlos no quedaría impune, de que todos los responsables pagarían por lo que habían hecho. Las reacciones a la conferencia de prensa fueron abrumadoramente positivas. Organizaciones de la sociedad civil celebraron los resultados como evidencia de que el Plan Michoacán estaba funcionando. Analistas de seguridad señalaron que las cifras presentadas superaban las expectativas más optimistas para un periodo de apenas 28 días. Empresarios michoacanos expresaron esperanza de que la reducción de extorsiones y violencia permitiría reactivar la economía de la región. Familias de víctimas del crimen organizado agradecieron que finalmente el Estado estuviera actuando con la contundencia que la situación demandaba, pero también hubo voces que advertían que estos resultados debían mantenerse en el tiempo, que el CJNG tenía capacidad de recuperación y que cualquier relajación de la presión podría permitirle reorganizarse. Los 110 vehículos recuperados incluían camionetas blindadas, motocicletas utilizadas para vigilancia, autos robados empleados en operaciones criminales y hasta ambulancias clonadas que el CJNG usaba para transportar drogas y armas sin levantar sospechas. Cada vehículo asegurado era una herramienta menos disponible para el cártel, una pieza de su infraestructura logística que ya no podría utilizar. Arfuch explicó que muchos de estos vehículos tenían sistemas de comunicación sofisticados instalados que estaban siendo analizados para extraer información sobre las redes de comunicación del CJNG. Algunos tenían compartimentos ocultos donde transportaban droga o armas. Otros tenían blindaje artesanal que los convertía en vehículos de combate improvisados. El nivel de sofisticación logística del cártel era impresionante y desmantelarlo requería un esfuerzo sostenido. La destrucción de las 14 tomas clandestinas era otro golpe significativo al CJNG. Estas tomas ilegales de combustible representaban una fuente de ingresos importante para el cártel, que robaba gasolina y diésel de los ductos de Pemex para venderlos en el mercado negro o utilizarlos en sus propias operaciones. Cada toma clandestina generaba pérdidas millonarias para la empresa estatal y financiaba las actividades criminales del cártel. Inhabilitarlas no solo cortaba esa fuente de ingresos, sino que también reducía el riesgo de explosiones accidentales que habían causado tragedias en el pasado. Era una muestra de que el Plan Michoacán atacaba al crimen organizado en múltiples frentes, no solo las drogas y las armas, sino también todas las actividades ilícitas que alimentaban su economía criminal. La mención específica de los R's como la organización detrás del asesinato de Carlos Manso era algo que yo había esperado desde el principio de las investigaciones. Finalmente teníamos un nombre, una identidad clara del enemigo que habíamos estado combatiendo. Los R's no era solo un grupo de sicarios desorganizados, sino una estructura criminal sofisticada con jerarquía definida, territorios controlados, fuentes de financiamiento diversificadas y conexiones con el liderazgo central del CJNG. El RUNO y el REDOS habían construido esta organización durante años, utilizando la violencia para imponer su control y la corrupción para comprar protección. Ahora esa organización estaba siendo destruida sistemáticamente por las fuerzas federales. Cada detención, cada decomiso, cada campamento destruido era un golpe directo a los R's. Después de la conferencia de prensa me reuní en privado con Harfuch para discutir los próximos pasos de la investigación. Me informó que los interrogatorios a los detenidos más recientes estaban proporcionando información valiosa sobre el paradero del Runo. Varios colaboradores habían confirmado que el líder de los R's estaba cada vez más aislado, moviéndose constantemente entre casas de seguridad en zonas rurales de Michoacán y Jalisco,
confiando en un círculo cada vez más reducido de personas. Las capturas masivas habían eliminado a muchos de sus operadores de confianza, obligándolo a depender de personas menos experimentadas y potencialmente menos leales. Harfuch me dijo que era cuestión de tiempo antes de que alguno de esos nuevos contactos lo traicionara o cometiera un error que revelara su ubicación. El cerco se estrechaba cada día. Le pregunté a Harfuch qué pasaría cuando finalmente capturaran a El Runo. Me explicó el proceso. Sería detenido por fuerzas federales, trasladado inmediatamente a instalaciones de la Fiscalía General de la República, presentado ante un juez de control que determinaría las medidas cautelares, probablemente enviado al penal federal del Altiplano, donde ya estaba recluido el licenciado. Enfrentaría cargos por homicidio calificado en el caso de Carlos Manso, además de delincuencia organizada, narcotráfico, extorsión y decenas de otros delitos acumulados durante años de actividad criminal. Las penas podrían sumar más de 100 años de prisión, lo que significaba que pasaría el resto de su vida encerrado. Le dije que quería estar presente cuando lo capturaran, que necesitaba ver con mis propios ojos el momento en que el hombre que ordenó la muerte de Carlos perdiera su libertad para siempre. Harfuch asintió y me prometió que me avisaría cuando llegara el momento. De regreso a Uruapan reflexioné sobre todo lo que había sucedido en el último mes, 30 días desde que Carlos fue asesinado en la plaza principal durante el Festival de las Velas, 30 días de dolor insoportable mezclado con determinación inquebrantable, 30 días de conferencias de prensa, amenazas de muerte, detenciones, decomisos, operativos, y ahora 932 detenidos, 924 armas aseguradas, 22 toneladas de droga incautadas. Los números eran impresionantes, pero lo que realmente importaba era lo que representaban: el principio del fin para los R's, la destrucción sistemática de la organización que había matado a mi esposo, la demostración de que el Estado mexicano podía ganar cuando decidía pelear con todas sus fuerzas. La presidenta Claudia Sheinbaum había prometido dar seguimiento personal al Plan Michoacán y estaba cumpliendo esa promesa. Cada semana recibía informes sobre los avances, cada mes se presentaban resultados públicos con rendición de cuentas completa. Era un nivel de compromiso presidencial con la seguridad de un Estado que no se había visto en décadas y estaba produciendo resultados. Los comerciantes de Uruapan me decían que las extorsiones habían disminuido drásticamente. Los productores de aguacate podían transportar su mercancía sin pagar cuotas a los criminales. Las familias podían salir a las calles con menos miedo que antes. No era la paz completa, pero era un cambio tangible que la gente podía sentir en su vida cotidiana. Hoy, 30 de noviembre de 2025, exactamente 29 días después del asesinato de Carlos, puedo decir que hemos avanzado más de lo que jamás imaginé posible en tan poco tiempo. 932 detenidos es un número que habría parecido fantasía hace un mes, pero es real, está documentado, cada detenido tiene nombre, rostro y cargos específicos. Los R's están siendo destruidos, el licenciado está en el altiplano, el pelón está procesado, los escoltas traidores enfrentan juicio, y el Runo está acorralado, escondido como una rata, sabiendo que cada día que pasa es un día más cerca de su captura inevitable. No soy heroína, soy simplemente una viuda que decidió que no podía quedarse callada mientras el crimen organizado destruía vidas con impunidad. 932 detenidos no traen de vuelta a Carlos, pero demuestran que el Estado mexicano puede cumplir cuando existe voluntad política genuina. 22 toneladas de droga decomisada son 22 toneladas que no destruirán otras familias. 180 extorsionadores detenidos son 180 parásitos menos chupando la sangre de comerciantes honestos. Cada número es una victoria, cada victoria honra la memoria de Carlos. Cada día que peleamos es un día que el CJNG pierde terreno. El Runo caerá, es cuestión de tiempo, y cuando caiga, cuando lo vea esposado y derrotado,
podré finalmente cerrar este capítulo de dolor y comenzar el largo proceso de reconstruir mi vida y la de mis hijos. Hasta ese día seguiré aquí en mi oficina de la alcaldía de Uruapan, exigiendo justicia, apoyando cada operativo, celebrando cada captura. El Plan Michoacán ha arrasado al CJNG en apenas un mes. Imaginen lo que lograremos en un año si mantenemos esta presión. La guerra continúa, pero ahora estamos ganando. Y eso es todo lo que necesito para seguir adelante. La revelación de que los R's era la célula específica detrás del asesinato de Carlos abrió nuevas líneas de investigación que Harfuch prometió explorar hasta las últimas consecuencias. Los R's no solo controlaban Uruapan, sino que tenían presencia en al menos 4 municipios adicionales de Michoacán, donde operaban redes de extorsión, narcomenudeo y secuestro. Sus líderes, el Runo y el Redos, habían construido esta organización durante más de una década, sobreviviendo a detenciones, absoluciones judiciales cuestionables y guerras contra cárteles rivales. Ahora esa estructura estaba siendo desmantelada desde los cimientos. Los 932 detenidos incluían a decenas de miembros de los R's en diferentes niveles de la organización, desde halcones que vigilaban calles hasta operadores logísticos que coordinaban el tráfico de drogas. Cada captura revelaba más información sobre la estructura interna del grupo y sus conexiones con el liderazgo del CJNG. El despliegue de 10.506 elementos federales en Michoacán era el más grande en la historia reciente del estado. Superaba cualquier operativo anterior contra el crimen organizado en la región. Los 5 helicópteros y 18 drones proporcionaban vigilancia aérea constante que dificultaba los movimientos de los criminales. Las 5 células especializadas contra explosivos trabajaban sin descanso para neutralizar las bombas que el CJNG había sembrado en carreteras y caminos rurales. Los 41 sistemas antidrón impedían que el cártel utilizara aeronaves no tripuladas para vigilar a las fuerzas federales o transportar drogas. Era una demostración de fuerza que enviaba un mensaje claro: el Estado había decidido recuperar Michoacán y tenía los recursos para hacerlo. Los productores de aguacate de Uruapan y la región comenzaron a organizarse para apoyar públicamente el Plan Michoacán. Durante años habían sufrido extorsiones que les obligaban a pagar cuotas por cada tonelada de aguacate producida, por cada camión que transportaba su mercancía, por cada hectárea de tierra cultivada. Algunos habían abandonado sus tierras incapaces de seguir pagando. Otros habían sido asesinados por negarse a ceder ante las demandas del cártel. Ahora, con 180 extorsionadores detenidos y las redes de cobro de piso desarticuladas, veían por primera vez la posibilidad de trabajar sin el yugo criminal. Una delegación de productores visitó mi oficina para expresar su apoyo y pedirme que transmitiera su agradecimiento a Harfuch y a las fuerzas federales. Les prometí que lo haría. La destrucción de los 17 laboratorios clandestinos representaba un golpe devastador a la capacidad productiva del CJNG en Michoacán. Cada laboratorio era una instalación compleja, donde se procesaban precursores químicos importados ilegalmente para producir metanfetamina de alta pureza destinada al mercado estadounidense. Construir un laboratorio requería inversión significativa, personal especializado y tiempo para establecer las operaciones. Destruir 17 de ellos en menos de un mes significaba eliminar meses o años de trabajo criminal, millones de pesos en inversión perdida y una reducción drástica en la capacidad del cártel para generar su producto más rentable. Harfuch me explicó que los laboratorios no solo eran destruidos, sino que los equipos precursores y productos terminados eran asegurados como evidencia para fortalecer los casos judiciales contra los detenidos. Las familias de algunos de los 932 detenidos comenzaron a aparecer en medios locales argumentando que sus parientes eran inocentes, que habían sido detenidos arbitrariamente, que las autoridades estaban fabricando casos para inflar números. Era la misma estrategia que habíamos visto después de operativos anteriores: utilizar a familiares como voceros para generar presión pública y sembrar dudas sobre la legitimidad de las capturas.
pero Harfuch respondió mostrando la evidencia contra cada detenido: armas aseguradas, drogas decomisadas, mensajes de texto que documentaban su participación en actividades criminales, testimonios de víctimas que los identificaban como sus agresores. La transparencia era fundamental para mantener la credibilidad de la estrategia y evitar que las campañas de desinformación del crimen organizado erosionaran el apoyo público al Plan Michoacán. Los 89 artefactos explosivos desarmados habían sido localizados en carreteras, caminos vecinales, entradas de poblados y hasta cerca de instalaciones gubernamentales. Cada uno representaba una trampa mortal diseñada para matar indiscriminadamente a quien tuviera la mala fortuna de activarla. Los equipos de desminado trabajaban con protocolos extremadamente rigurosos porque cualquier error podía ser fatal. Harfuch me contó que uno de los explosivos desactivados contenía suficiente material para destruir un vehículo blindado completo. Otro estaba ubicado en un camino que utilizaban niños para ir a la escuela. La frialdad con la que el CJNG sembraba estas bombas, sin importarle las víctimas civiles, era evidencia de que estábamos enfrentando a una organización sin ningún límite moral. Neutralizar esos explosivos era literalmente salvar vidas inocentes. Eh, el aseguramiento de los 629,000 pesos en efectivo era apenas una fracción del dinero que el CJNG manejaba en sus operaciones, pero cada peso incautado era un peso menos disponible para pagar sicarios, comprar armas o corromper funcionarios. Harfuch explicó que la estrategia incluía un componente financiero diseñado para atacar las estructuras económicas del cártel. La unidad de inteligencia financiera estaba trabajando en paralelo para identificar y congelar cuentas bancarias vinculadas a los Rs y otras células del CJNG. Se habían detectado empresas fachada utilizadas para lavar dinero del narcotráfico, negocios de bienes raíces, agencias de autos, restaurantes que mostraban ganancias imposibles para justificar el flujo de efectivo ilícito. Cada empresa identificada era investigada y sus propietarios enfrentaban cargos por lavado de dinero. La coordinación con autoridades de otros estados era fundamental porque el CJNG no respetaba fronteras administrativas. La mención de Harfuch sobre detenciones vinculadas con el Chapo Isidro del cártel de los Beltrán Leiva demostraba que la ofensiva abarcaba múltiples organizaciones criminales en diferentes regiones. En Jalisco se realizaban operativos contra células del CJNG que proporcionaban apoyo logístico a los Rs. En Colima, la estrategia Pez Vela había detenido a decenas de criminales vinculados con redes de tráfico de drogas que conectaban con Michoacán. En el Estado de México se perseguía a secuestradores que operaban en coordinación con el cártel. Era una guerra nacional coordinada donde cada golpe en cualquier estado debilitaba la estructura criminal completa. Esa noche, después de la conferencia de prensa, me senté sola en mi oficina mirando la fotografía de Carlos que tengo enmarcada en mi escritorio. Le hablé en voz baja como hago cada noche desde que murió. Le conté sobre los 932 detenidos, sobre las 22 toneladas de droga, sobre los R siendo destruidos pieza por pieza. Le prometí que el Runo caería pronto, que todos los responsables de su muerte pagarían por lo que hicieron. Le dije que lo extrañaba cada segundo de cada día, pero que su muerte no había sido en vano, que había despertado una respuesta del Estado que estaba cambiando Michoacán. No sé si él puede escucharme desde donde esté, pero necesito creer que sí, que sabe que no me he rendido, que cada victoria del Plan Michoacán es también su victoria. Hoy, 30 de noviembre de 2025, cierro este capítulo de un mes que ha sido el más doloroso y al mismo tiempo el más transformador de mi vida. Perdí a Carlos, pero encontré una fuerza que no sabía que tenía. Vi al Estado mexicano despertar y actuar con determinación que no había mostrado en años.
Vi a 932 criminales ser detenidos, a 22 toneladas de veneno ser sacadas de circulación, a 17 fábricas de muerte ser destruidas. Vi a los R's tambalearse bajo el peso de una ofensiva que no esperaban y para la que no estaban preparados. Y vi a el Runo esconderse como el cobarde que es mientras su organización se desmorona a su alrededor. No soy heroína, soy una viuda, una madre, una alcaldesa que decidió que el silencio cómplice era más peligroso que hablar aunque costara la vida. 932 detenidos demuestran que el Plan Michoacán funciona. 22 toneladas de droga decomisada demuestran que el CJNG puede ser derrotado. 180 extorsionadores encarcelados demuestran que los ciudadanos pueden vivir sin pagar tributo a los criminales. Y cada día que pasa sin que el Runo sea capturado es un día más de presión que reduce su espacio para esconderse. Caerá, es inevitable. Y cuando caiga, Michoacán podrá comenzar a sanar de las heridas que el crimen organizado le ha infligido durante décadas. Hasta ese día, la lucha continúa, pero ahora sabemos que podemos ganar, y eso lo cambia todo.